Dos cosas aterradoras sucederán antes de la segunda venida del Señor. El pasaje apocalíptico de la segunda epístola a los Tesalonicenses 2 nos revela lo que ocurrirá antes de la segunda venida del Señor, 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse él como Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Los dos versículos bíblicos nos dicen que antes de la venida del Señor Jesús, deben ocurrir dos cosas. Primero, Pablo dijo literalmente que Jesús no vendrá hasta que haya una gran apostasía en la iglesia. Y segundo, el hombre de pecado, que es el anticristo en persona. La revelación del hombre de pecado, las Escrituras han predicho la aparición de un individuo en la historia que estará bajo la influencia de Satanás, llevando así la decepción a multitudes. La decepción de esta persona será particularmente efectiva en aquellos que rechazan la verdad, ya que serán llevados por el engaño de milagros engañosos. Esta persona es comúnmente conocida como el hombre de pecado o el hijo de perdición, y poseerá habilidades notables en la decepción, capaces de inducir a error a personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de su estatus social, educación o creencias religiosas. Nadie estará inmune a la decepción causada por esta figura. Las actividades del anticristo permanecerán envueltas en misterio, alimentadas por el poder oculto de Satanás y acompañadas de milagros falsos, señales falsas y maravillas engañosas. La fuente del poder engañoso del anticristo se origina en las profundidades del infierno, ya que obtiene energía del Dios de la decepción mismo. Esta fuerza oscura le conferirá la capacidad de llevar a cabo su agenda engañosa, llevando a innumerables individuos por el mal camino y causando una confusión y daño espiritual sustanciales. Explotará las debilidades y vulnerabilidades humanas, apelando a sus deseos y aprovechando su falta de discernimiento. El hombre de pecado será una figura sin precedentes en los anales de la historia mundial. Con el tiempo, se revelará y se elevará por encima de todo lo que se considera divino. Se posicionará descaradamente como un sustituto de Dios en la vida de las personas, convirtiéndose en un objeto de adoración. El anhelo de Satanás por la adoración se cumplirá a través de este hombre de pecado, mientras engaña a la humanidad y se presenta como su Salvador. Esta figura engañosa hará promesas de paz y alegría en el mundo actual, en lugar de centrarse en la esperanza del cielo o en una existencia futura. Persuadirá a las personas de que posee lo que necesitan aquí y ahora, atrayéndolos a su sociedad donde se les exigirá aceptar su marca para participar en transacciones comerciales. Aquí radica una de las muchas diferencias entre Jesús y el anticristo. Jesús no dirigió exclusivamente la atención de las personas al momento presente. Comprendió y enfatizó la naturaleza transitoria de este mundo. Jesús guió consistentemente a las personas hacia el reino eterno del cielo, recordándoles la magnificencia de la morada de su Padre. Los animó a poner sus mentes en asuntos celestiales y a no obsesionarse exclusivamente con las preocupaciones terrenales. Sin embargo, el mundo en el que vivimos actualmente está consumido por una obsesión con la existencia del día a día. Las personas están obsesionadas con la gratificación inmediata, a menudo descuidando la contemplación de lo que sigue en la vida después de la muerte. Muchos dedican tiempo y esfuerzos significativos a planificar la jubilación y buscar seguridad financiera, sin darse cuenta de que la jubilación no está garantizada. Sin embargo, una certeza innegable es la eternidad. Cada individuo pasará la eternidad en el cielo o en el infierno, 2 Corintios 4:4. El Dios de esta era ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio que muestra la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El mensaje del Evangelio nos obliga a reflexionar sobre la eternidad y a enfrentar la realidad de que el momento presente es temporal. El Dios de esta era ha velado las mentes de los incrédulos, impidiéndoles percibir el mensaje iluminador del Evangelio que revela la naturaleza gloriosa de Cristo como la representación perfecta de Dios. Con el tiempo, se revelará el hombre de pecado,
cautivando a un mundo perdido y proclamándose como la fuente última de sus esperanzas y el remedio para todas sus aflicciones. Afirmará con audacia reclamaciones exclusivas de divinidad y exigirá adoración reservada solo para Dios. Año tras año, surgen diversas especulaciones sobre la identidad del hombre de pecado. A veces se conjetura que es un líder político, luego un magnate adinerado. Pero cuando aparezca en el escenario global, su verdadera naturaleza como el anticristo será innegable. Otro evento significativo predicho por Pablo es una gran apostasía dentro de la Iglesia antes del regreso de Cristo. La identidad del hombre de pecado, el anticristo, sigue sin revelarse. Aunque algunos estudiosos bíblicos sugieren que podría estar vivo hoy, esta afirmación, aunque plausible, no se puede confirmar definitivamente. Sin embargo, un hecho innegable permanece: el espíritu del anticristo ya está actuando en el mundo. Como se indica en 1 Juan 4:3, podemos discernir el Espíritu de Dios al reconocer la encarnación de Jesucristo, afirmando nuestra conexión con Dios. Por el contrario, cualquier espíritu que niegue a Jesús no es de Dios, sino que proviene del espíritu del anticristo. Se ha profetizado que este espíritu se manifestará en el mundo y ya está activo. Observando el mundo que nos rodea, podemos detectar el espíritu del anticristo operando en varios ámbitos, incluyendo gobiernos, entretenimiento, medios de comunicación, negocios e incluso instituciones educativas. La dirección de la sociedad y la glorificación de ciertos valores proporcionan claras indicaciones de la presencia del espíritu del anticristo en diferentes aspectos de la vida. Desafortunadamente, este espíritu también ha infiltrado iglesias, llevando a la propagación de doctrinas no bíblicas y al surgimiento de nuevos sistemas de creencias asociados con el anticristo. En la actualidad, la precaución es imperativa, ya que no todo lo que lleva la etiqueta de cristiano se alinea con los principios cristianos genuinos. Es esencial discernir la autenticidad de la música cristiana, ya que no toda ella refleja verdaderamente los valores cristianos. Del mismo modo, no todo individuo parado detrás de un púlpito con una Biblia es verdaderamente renacido. La Biblia nos advierte que algunos se apartarán de la fe, cayendo presa de espíritus engañadores y abrazando enseñanzas falsas. Por lo tanto, encontrarse con iglesias que promueven doctrinas erróneas o presenciar eventos desafortunados dentro de ellas no debería sorprendernos, ya que la Biblia nos ha advertido de estas eventualidades. El espíritu del anticristo busca implacablemente engañar incluso a los elegidos de Dios, contribuyendo a una significativa desviación de la verdad. Las doctrinas falsas y enseñanzas que ya han infiltrado la Iglesia desempeñarán un papel crucial en lograr este engaño. Estas enseñanzas pueden parecer convincentes, atrayendo a las personas lejos de la verdad del Evangelio y otorgándoles una justificación para entregarse a deseos pecaminosos, permitiendo un estado continuo de pecado dentro de la Iglesia misma. Emergerán multitudes de falsos maestros, difundiendo doctrinas y enseñanzas erróneas. Estos engañadores no necesariamente vendrán de fuera de la Iglesia, más bien, surgirán desde sus propias filas. Es desalentador reconocer que incluso maestros confiables pueden permitir que la influencia del espíritu del anticristo incline sus corazones. Un ejemplo ilustrativo de esto ocurrió hace algunos años cuando un grupo de predicadores dentro de la Iglesia comenzó a propagar enseñanzas falsas sobre la gracia, la salvación y el reino de Dios. Su doctrina enfatizaba en exceso la gracia de Dios, distorsionándola en un pretexto para el pecado desenfrenado. Difundieron la idea de que Dios, en su abundante gracia y compasión, no se preocuparía si sus hijos continuaran en un estilo de vida de pecado interminable. Esta enseñanza distorsionada ganó rápida popularidad, infiltrando diversas iglesias, ya que aparentemente otorgaba a los creyentes la libertad de vivir según sus deseos mundanos. Fue alarmante presenciar cómo muchos creyentes abrazaron rápidamente esta enseñanza engañosa y la propagaron a otros. El atractivo de esta enseñanza radicaba en su alineación con los deseos y preferencias individuales. Sin embargo, debe reconocerse como una doctrina falsa que lleva a los creyentes al pecado y los desvía de la verdad encontrada en la palabra de Dios. Adicionalmente, la palabra de Dios,
como se afirma en Romanos 6:12, advierte enérgicamente contra el abuso de la gracia de Dios como una licencia para vivir en el pecado. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cualquier doctrina que fomente o permita el comportamiento pecaminoso es una doctrina que proviene del espíritu del anticristo y representa un riesgo de desviar a la Iglesia. La participación continua en la vida pecaminosa puede llevar a un creyente a retroceder en su fe. Abrazar enseñanzas falsas revela una falta de comprensión sobre la palabra de Dios y la doctrina divina que profesamos sostener. Estas enseñanzas, como puedes ver, están influenciadas por el espíritu del anticristo, con el objetivo de cumplir las escrituras que proclaman, excepto que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse él como Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Como creyentes, es crucial que permanezcamos firmes en la oración, seamos vigilantes y estemos atentos, asegurándonos de no ser llevados lejos de Dios por el espíritu del anticristo a través de enseñanzas engañosas. Te invito a explorar más relatos fascinantes y lecciones inspiradoras en nuestro canal. Suscríbete para no perderte futuros videos que explorarán profundamente las narrativas bíblicas, proporcionando perspectivas significativas para nuestras vidas modernas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual y crecimiento personal. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Esperamos verte en el próximo video.